El edificio principal del Nacional Monte de Piedad se levanta sobre uno de los sitios más cargados de historia en la Ciudad de México. Se encuentra en lo que se conoció como las Casas Viejas de Moctezuma, antes de la llegada de los españoles. Tras la conquista, Hernán Cortés tomó posesión del inmueble y lo utilizó como residencia, iniciando una nueva etapa en la vida de ese espacio. Con el paso de los siglos, el edificio fue transformándose durante el periodo virreinal, fragmentándose y adaptándose a las necesidades de cada época. En el siglo XVIII, la propiedad fue adquirida por Pedro Romero de Terreros, conde de Regla, quien en 1775 fundó ahí el Monte de Piedad, inspirado en el modelo de instituciones caritativas españolas destinadas a combatir la usura y apoyar a las personas más necesitadas mediante préstamos prendarios con intereses bajos. El inmueble que vemos hoy conserva elementos arquitectónicos coloniales, aunque ha sufrido diversas modificaciones a lo largo del tiempo. Su ubicación privilegiada, justo frente al Zócalo capitalino, lo convierte en uno de los espacios con mayor continuidad histórica de la ciudad. Durante más de 240 años, el Monte de Piedad ha funcionado casi de manera ininterrumpida en este lugar, siendo testigo de la independencia, la Reforma, el Porfiriato, la Revolución Mexicana y toda la transformación del centro histórico. No es solo una institución financiera, es un símbolo de asistencia social y una pieza viva de la historia arquitectónica y social de México. La historia de El Puerto de Liverpool comienza en 1847, cuando el empresario francés Jean-Baptiste Ebrard abrió un pequeño negocio de telas en el centro de la Ciudad de México. En 1872, decidió importar mercancía desde Europa a través del puerto inglés de Liverpool, y con el tiempo, el establecimiento adoptó ese nombre, asociándolo con calidad y modernidad. Durante el Porfiriato, la tienda creció gracias a la demanda de productos europeos por parte de la élite capitalina, y se consolidó como referente del comercio elegante en el centro histórico. A lo largo del siglo XX, Liverpool evolucionó de tienda de importaciones a tienda departamental integral, incorporando nuevas categorías como muebles y electrodomésticos. En 1962, marcó un punto de inflexión con la apertura de Liverpool Insurgentes, iniciando su expansión fuera del centro y acercándose a las nuevas zonas residenciales del sur de la ciudad. La historia de El Palacio de Hierro comienza formalmente en 1888, impulsada por los empresarios franceses Joseph Tron y Joseph Leo Todd. Su gran apuesta fue construir en el centro histórico una tienda departamental al estilo parisino, con estructura metálica de hierro y acero. El edificio abrió en 1891 en la esquina de las actuales calles Venustiano Carranza y 20 de noviembre, y fue tan novedoso que la gente empezó a llamarlo el Palacio de Hierro, nombre que terminó convirtiéndose en marca. En 1898, la empresa se constituyó como sociedad anónima, reflejando su rápido crecimiento. Sin embargo, el 15 de abril de 1914, un incendio destruyó el edificio original. Lejos de desaparecer, la compañía se reconstruyó y en 1921 reinauguró el inmueble con una nueva estética que incorporó elementos Art Nouveau y Art Deco, consolidándose como símbolo de modernidad y lujo en el México posrevolucionario. En 1963 pasó a formar parte de Grupo Val, iniciando una etapa de expansión nacional. Durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, el Palacio de Hierro dejó de depender únicamente del centro y se integró al modelo de grandes plazas comerciales, posicionándose como una de las cadenas departamentales de mayor prestigio en el país. De un edificio metálico que sorprendió al Porfiriato a un grupo comercial con presencia nacional, el Palacio de Hierro resume más de un siglo de transformación del consumo en México, manteniendo su identidad como tienda de lujo y experiencia. El centro mercantil nació en el Porfiriato, que quería modernidad, lujo europeo y un consumo que se pareciera al de París,
y por eso impulsó un gran almacén que no solo vendía mercancías, sino que también rentaba espacios para servicios profesionales, mezclando comercio y oficinas en un mismo edificio. Porfirio Díaz inauguró el edificio el 2 de septiembre de 1899 y hasta donó el gran candil estilo Luis XV. Desde el inicio fue percibido como un concepto nuevo en México, enorme, diverso, con decenas de almacenes y despachos, elevadores y adelantos técnicos, que hoy parecen obvios, pero entonces eran símbolos de progreso. En esa misma fuente se recuerda que el centro mercantil cerró como tienda en 1958 y que el edificio quedó casi una década en desuso, al grado de que su herrería y elevadores ya habían sido desmontados y vendidos como fierro viejo, hasta que fueron rescatados cuando se decidió adaptarlo para hotel. En 1968, reabrió como hotel y con el tiempo se consolidó como el Gran Hotel de la Ciudad de México. El gran vitral del techo del vestíbulo no es del día inaugural de 1899 y se atribuye al artista Jacques Gruber de la Escuela de Nancy, con un plafón de miles de piezas diminutas que terminó convirtiéndose en la firma visual del edificio. Fundada en 1865, el Borseguí es considerada la zapatería más antigua de la Ciudad de México y uno de los comercios históricos que aún siguen en pie en el centro. En sus primeros años, no solo vendía zapatos, también ofrecía paraguas y guantes, como era común en los negocios del siglo XIX. Con el cambio de siglo, en 1900, pasó a manos del empresario español Lucas Lizaur Aznares, quien especializó la tienda en calzado e incorporó modelos y pieles importadas de Europa, consolidando su prestigio entre la clientela elegante de la capital, donde se dice que incluso compraban figuras como Benito Juárez y Porfirio Díaz. Con el tiempo, el negocio amplió su enfoque hacia el calzado ortopédico y mantuvo su carácter familiar. En 1987 fue adquirido por la familia Villamayor Coto, y en 1991 abrió un pequeño museo dentro de su sucursal original en la calle de Bolívar, en el centro histórico. Este museo alberga miles de piezas curiosas, desde zapatos históricos hasta modelos vinculados a personajes famosos y eventos internacionales. Hoy, el Borseguí continúa operando como tienda activa, con venta física y en línea, combinando tradición, especialización y un fuerte sentido de memoria histórica, convirtiéndose en un ejemplo vivo de cómo algunos comercios centenarios han logrado adaptarse sin perder su esencia. La sombrerería Tardán es uno de los comercios más antiguos y emblemáticos del centro histórico de la Ciudad de México. Sus orígenes se remontan a 1847, cuando abrió sus puertas bajo los arcos del antiguo portal de mercaderes, frente al Zócalo. Desde el principio destacó por vender sombreros importados de Europa y Estados Unidos, lo que le dio prestigio en una capital que comenzaba a mirar hacia la moda internacional. En la segunda mitad del siglo XIX, el negocio pasó por distintas manos hasta consolidarse con la llegada del francés Charles Tardán en la década de 1880. A finales del siglo XIX, la tienda ya operaba como Tardán Hermanos, y en 1904 registró oficialmente su marca junto con el célebre lema: "De Sonora a Yucatán se usan sombreros Tardán", frase que la convirtió en referencia nacional. Durante el siglo XX, la empresa dejó de depender exclusivamente de importaciones y fortaleció su producción en México, adaptándose a los cambios de moda y a la transformación del comercio en la capital. Aunque el uso cotidiano del sombrero disminuyó con el tiempo, la tienda sobrevivió gracias a su prestigio, calidad y ubicación privilegiada frente a la Plaza de la Constitución. Hoy, Tardán permanece como un símbolo del comercio tradicional del centro histórico. Más que una sombrerería, es un testimonio vivo de cómo algunos negocios centenarios han logrado mantenerse firmes en el mismo punto donde comenzó su historia. Con el cambio de siglo, la historia se convierte en marca. Hay fuentes que señalan que el nombre Tardán Hermanos se formaliza hacia 1899 y que más adelante la firma registra legalmente la marca,
Se menciona 1904 como año de registro, empezando una etapa de expansión comercial y publicitaria que la volvió famosa en todo el país. La historia de la Camisería Bolívar en la Ciudad de México es la de un negocio que nació cuando el centro todavía era el gran escenario del buen vestir. Su origen se fija en 1898, cuando comenzó a funcionar en el pasaje Iturbide, en el mismo corredor donde se concentraban comercios finos y de oficio. Don Ramón Sánchez Lousán, quien llegó de España en 1946, para trabajar ahí. Con el tiempo se convirtió en el rostro del negocio y en guardián de una forma de atender que no distingue entre quién compra un pañuelo y quién encarga docenas de camisas. En esa memoria aparecen nombres que hoy suenan a época. Salvador Novo, a quien le llevaba prendas hasta Coyoacán. Cantinflas, que compraba camisetas de manga larga. Y hasta referencias a compras para Enrique Álvarez Félix. La Mercería del Refugio es uno de los comercios más antiguos que siguen funcionando en la Ciudad de México. Su historia comenzó en 1826, apenas unos años después de la independencia de México. Fue fundada por comerciantes franceses y al principio se llamaba Gran Mercería y Sedería del Refugio. En esa época vendía productos finos como sedas, hilos, encajes, listones y artículos importados de Europa. No era una mercería pequeña como las que imaginamos hoy. Era una tienda importante para sastres, modistas y familias que mandaban hacer su ropa a la medida. En el siglo XIX, la ropa no se compraba como ahora. Muchas prendas se confeccionaban en casa o en talleres, así que las telas, los hilos y los encajes eran productos esenciales. Por eso, una tienda como El Refugio tenía tanto valor en la vida cotidiana de la ciudad. Originalmente, estuvo en el centro histórico, y con el tiempo se estableció en Venustiano Carranza, 109, muy cerca del Zócalo. Lo más impresionante es todo lo que ha sobrevivido. La tienda ha visto pasar gobiernos, guerras, el Porfiriato, la Revolución Mexicana, crisis económicas, terremotos y hasta la pandemia. Mientras muchos negocios históricos desaparecieron, la Mercería del Refugio siguió adaptándose. Con los años, dejó de vender solo sedas y encajes finos, y amplió su oferta a artículos de mercería, manualidades, listones, flores artificiales, decoración, materiales para fiestas y cursos. Una curiosidad interesante es que la tienda nació con influencia francesa, como muchos comercios elegantes del siglo XIX en México. En esa época, Francia era referencia de moda, lujo y buen gusto. Hoy la Mercería del Refugio ya no es solo una tienda para comprar materiales. Es una especie de reliquia viva del comercio antiguo del centro histórico. Un lugar que conecta al México independiente del siglo XIX con la ciudad actual. Sombreros Tardán es una de las tiendas más antiguas y famosas de la Ciudad de México. Su historia comenzó en 1847, cuando abrió una sombrerería frente al Zócalo capitalino en el Portal de Mercaderes. En esa época, usar sombrero no era una moda opcional. Prácticamente todos los hombres usaban uno. El sombrero era símbolo de elegancia, poder y estatus social. Originalmente la tienda era conocida como El Castor, una sombrerería dedicada a importar piezas europeas y estadounidenses. Más tarde fue comprada por comerciantes franceses, y finalmente la familia Tardán tomó el control del negocio a finales del siglo XIX. El apellido viene de Carlos Tardán, un joven francés que llegó a México buscando trabajo y terminó convirtiéndose en el dueño junto con sus hermanos, transformando el local en una de las marcas más importantes de sombreros en México. Durante el Porfiriato, Sombreros Tardán se convirtió en sinónimo de elegancia. Políticos, empresarios, militares y personajes importantes compraban ahí. La tienda presume haber tenido como clientes a figuras históricas como Porfirio Díaz, Emiliano Zapata y Pancho Villa. Después de los años 50, el uso del sombrero comenzó a desaparecer en casi todo el mundo. La tienda siguió vendiendo sombreros clásicos, pero también modelos para charros, músicos, artistas, cine, moda y coleccionistas. Hoy todavía conserva esa imagen elegante y tradicional ligada al centro histórico.
El puerto de Liverpool comenzó en 1847, cuando un comerciante francés llamado Jean-Baptiste Ebrard abrió un pequeño negocio en el centro histórico de la Ciudad de México. Vendía ropa, telas y productos importados de Europa para familias acomodadas. Durante el Porfiriato, la tienda creció muchísimo. La Ciudad de México intentaba modernizarse y parecerse a las capitales europeas, especialmente París. Liverpool se convirtió en parte de esa imagen moderna y elegante de la ciudad. Una de las cosas que hizo diferente a Liverpool fue que reunió muchos tipos de productos en un solo lugar. Antes, las personas tenían que ir a negocios distintos para comprar ropa, perfumes, telas o accesorios. Liverpool ayudó a introducir el concepto de tienda departamental moderna en México. El edificio original del centro histórico también fue muy importante. Estaba inspirado en las grandes tiendas europeas y tenía escaparates enormes, estructuras modernas y elevadores, algo impresionante para esa época. Ir a Liverpool no era solamente comprar, también era una experiencia social y de entretenimiento. Liverpool fue de las primeras tiendas en México en usar aparadores llamativos y campañas publicitarias modernas. Durante décadas, muchas familias visitaban el centro histórico para ver las vitrinas navideñas y recorrer los pisos de la tienda. Con el paso del tiempo, Liverpool dejó de ser solamente un negocio del centro histórico y comenzó a expandirse por toda la ciudad y después por todo el país. Mientras muchos comercios antiguos desaparecieron, Liverpool logró adaptarse a cada época. El Borseguí es una de las zapaterías más antiguas. Su historia comenzó en 1865, cuando abrió en el centro histórico como un negocio dedicado a fabricar y vender zapatos de manera artesanal. El nombre Borseguí viene de un tipo de bota antigua usada en Europa, especialmente por militares y personas de clase alta. Con el tiempo, ese nombre terminó convirtiéndose en una de las marcas más conocidas del centro histórico. La tienda fue creciendo durante el Porfiriato, cuando la Ciudad de México vivía una etapa de modernización y surgían muchos comercios elegantes en el centro de la ciudad. El Borseguí se volvió famoso por la calidad de sus zapatos y por su tradición artesanal. También comenzó a reunir una colección enorme de calzado histórico, que terminó convirtiéndose en el Museo del Calzado El Borseguí. Ese museo llegó a tener miles de piezas: botas militares, zapatos antiguos europeos, calzado mexicano tradicional y modelos relacionados con personajes históricos y celebridades. Era uno de los pocos lugares en México dedicados completamente a la historia del zapato. Durante décadas, mucha gente iba al centro histórico específicamente a comprar en el Borseguí. La tienda se volvió parte de la identidad comercial de la ciudad, igual que las viejas sombrererías, mercerías y tiendas departamentales del centro. Otra cosa interesante es que el Borseguí representa una época donde los zapatos eran objetos mucho más duraderos y valiosos. Antes, un buen par podía repararse varias veces y acompañar a una persona durante años. El Borseguí sigue siendo recordado como uno de los negocios históricos más representativos de la Ciudad de México y como una de las zapaterías más antiguas del país. Casa Boker fue fundada en 1865 por Roberto Boker, un empresario alemán que llegó al país para expandir el negocio familiar, dedicado a fabricar herramientas, cuchillos y productos de acero. En sus primeros años, la tienda no era solamente una ferretería. Vendía herramientas importadas, cuchillería, maquinaria, máquinas de coser y muchos productos modernos para la época. Con el tiempo, Casa Boker se convirtió en uno de los comercios más importantes del centro histórico. Su crecimiento fue tan grande que a finales del Porfiriato construyeron el famoso edificio que todavía existe en la esquina de 16 de septiembre e Isabel la Católica. El edificio fue inaugurado en 1900 y era extremadamente moderno para su época. Fue uno de los primeros edificios del centro histórico construidos con estructura de acero.
Durante el Porfiriato, Casa Boker representaba progreso y modernidad. Muchas personas acudían ahí para comprar herramientas y productos importados que no podían encontrarse fácilmente en otros lugares. Con el paso del tiempo, la tienda dejó de vender muchos productos importados y se especializó principalmente en ferretería y herramientas. Aún así, logró mantenerse funcionando mientras muchos comercios antiguos del centro histórico desaparecieron. Actualmente, Casa Boker sigue operando en el mismo edificio histórico y continúa siendo uno de los negocios más representativos del centro histórico. Más que una simple ferretería, Casa Boker representa una parte importante de la historia comercial de la Ciudad de México. La llegada de inmigrantes europeos, el crecimiento del comercio durante el Porfiriato y la transformación del centro histórico a lo largo de más de 150 años. La Dulcería de Celaya fue fundada en 1874 en pleno centro histórico. El negocio nació gracias a la familia Guízar, originaria de Celaya, Guanajuato, una ciudad famosa por sus dulces tradicionales. Desde sus primeros años, se especializó en dulces típicos mexicanos, elaborados artesanalmente. Cocadas, jamoncillos, cajetas, frutas cristalizadas, mazapanes, alegrías y caramelos. En esa época, los dulces no eran solo antojos. También eran regalos elegantes y parte importante de reuniones familiares y celebraciones. La tienda se volvió muy famosa durante el Porfiriato, cuando el centro histórico era el corazón comercial y social de la ciudad. Muchas familias acomodadas visitaban la dulcería para comprar cajas decoradas de dulces mexicanos. Una de las cosas más interesantes es que el lugar todavía conserva gran parte de su aspecto antiguo. Las vitrinas, los muebles, la decoración y el ambiente hacen que entrar a la tienda se sienta muy diferente a entrar a un comercio moderno. Es casi como entrar a una cápsula del tiempo. Con el tiempo, dejó de ser solamente una tienda de dulces y se convirtió en uno de los negocios históricos más representativos del centro de la ciudad. Mucha gente la visita no solo para comprar, sino también por la experiencia de conocer un comercio que conserva tradiciones de hace más de 100 años, como sus cajas de dulces, que fueron consideradas regalos elegantes. Era común llevar dulces de Celaya como obsequio cuando alguien visitaba familiares o tenía reuniones importantes. La Palestina fue fundada en 1906 por Mansur y Antún Juan, inmigrantes de origen árabe, que llegaron a México buscando nuevas oportunidades comerciales. Al principio, la tienda no vendía cobijas ni blancos para el hogar. Su negocio original estaba enfocado en ropa, especialmente camisas y pantalones. Pero con el tiempo, ocurrió algo curioso que cambió completamente la historia del negocio. Dentro de la tienda, tenían colgada una manta con la imagen de la Virgen de Guadalupe como decoración. A muchos clientes les llamó tanto la atención que comenzaron a preguntar si vendían productos parecidos. Poco a poco, la demanda de mantas, cobijas y cobertores empezó a crecer hasta convertirse en la especialidad de la tienda. Con los años, la Palestina se volvió famosa por sus cobertores gruesos, colchas y blancos para el hogar. Muchísimas familias mexicanas recuerdan especialmente los famosos cobertores pesados con tigres, caballos, paisajes o diseños coloridos que durante décadas estuvieron presentes en casas de todo el país. La tienda representa la historia de muchos inmigrantes árabes y libaneses que llegaron a México a finales del siglo XIX. Muchas de esas familias se dedicaron al comercio textil y ayudaron a transformar la vida comercial de la Ciudad de México. Con el tiempo, dejó de ser solamente una tienda del centro y comenzó a expandirse. Hoy sigue siendo una marca muy conocida relacionada con cobertores, blancos y productos para el hogar. Pero más allá de lo comercial, la Palestina quedó ligada a la memoria cotidiana de muchas familias mexicanas. Para mucha gente, sus cobertores forman parte de recuerdos de infancia,
de casas antiguas y de una época donde las cosas se compraban para durar muchos años. Casa Serra fue fundada en 1906 en el centro histórico y durante más de 100 años ha sido un lugar muy importante para artistas, estudiantes y arquitectos. Al principio, la tienda no estaba dedicada completamente al arte. Funcionaba más como un negocio de materiales y herramientas. Pero poco a poco comenzó a especializarse en productos para dibujo, pintura y artes plásticas. Con el tiempo terminó convirtiéndose en una referencia obligada para generaciones de artistas mexicanos. Una de las cosas más interesantes es la cantidad de artistas famosos que pasaron por ahí. Con los años, Casa Serra se volvió muy conocida entre estudiantes y pintores profesionales. Se dice que figuras como Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Siqueiros y Francisco Toledo conocían la tienda o compraban materiales ahí. En esa época, no era fácil conseguir materiales especializados para arte. Por eso Casa Serra se volvió tan importante. Ahí podían encontrarse pinceles, tintas, óleos, acuarelas, papeles especiales y herramientas que muchas veces eran difíciles de conseguir en otros lugares. Durante décadas, muchos estudiantes de arte y arquitectura iban directamente al centro histórico para comprar materiales en Casa Serra. Para varias generaciones, visitar la tienda era parte de su formación artística. Otra cosa interesante es que el lugar todavía conserva cierta atmósfera antigua. Aunque se ha modernizado, sigue teniendo la sensación de una tienda tradicional especializada, muy distinta a las cadenas comerciales modernas. Actualmente, Casa Serra sigue funcionando y continúa siendo conocida por artistas, diseñadores y estudiantes que buscan materiales de arte en el centro histórico. Perfumería. Tacuba 13 es una de las perfumerías más antiguas y tradicionales de la Ciudad de México. Se encuentra en la calle Tacuba, en pleno centro histórico, una zona que durante décadas estuvo llena de comercios elegantes y especializados. La tienda comenzó en 1930 como un negocio familiar dedicado a vender perfumes, esencias y productos aromáticos. En esa época, comprar perfume era muy distinto a hoy. No existían tantas marcas comerciales accesibles y muchas personas buscaban aromas específicos que se preparaban o mezclaban directamente en la tienda. Tacuba 13 se hizo famosa porque vendía perfumes clásicos, esencias a granel y fragancias difíciles de encontrar en otros lugares. Mucha gente acudía ahí buscando aromas tradicionales que pasaban de generación en generación. Una de las cosas más interesantes es que la tienda conserva todavía una atmósfera antigua. Los frascos, vitrinas y el ambiente hacen que entrar al local se sienta muy diferente a entrar a una perfumería moderna. Mucha gente visitaba la tienda buscando perfumes que ya no se fabricaban o aromas clásicos que recordaban a sus padres o abuelos. Por eso, el lugar quedó muy ligado a la memoria y la nostalgia de varias generaciones. Actualmente, Tacuba 13 sigue funcionando y continúa siendo uno de esos negocios históricos que todavía conservan parte del ambiente antiguo del centro histórico. Más que una simple perfumería, representa una época donde los comercios tradicionales tenían personalidad propia y donde comprar un perfume era una experiencia mucho más personal. La antigua Madero Librería fue fundada en 1939 y desde entonces se especializó en libros antiguos, historia, arte, arqueología, literatura y temas relacionados con México. El negocio se hizo famoso por reunir libros difíciles de encontrar, ediciones antiguas, documentos históricos y publicaciones relacionadas con la historia de México. Mucha gente acudía ahí buscando textos raros que prácticamente no existían en otras librerías. Una de las cosas más interesantes es que la librería terminó convirtiéndose en punto de encuentro para intelectuales, académicos, escritores y amantes de los libros antiguos. Durante décadas,
Fue visitada por personas interesadas en historia, arte y cultura mexicana. Todavía parte del ambiente clásico de las librerías antiguas del centro histórico. Estanterías llenas de libros, pasillos estrechos y montones de publicaciones que parecen esconderse unas detrás de otras. Mucha gente describe el lugar como una especie de laberinto literario. Con el tiempo, dejó de ser solamente un negocio comercial y se convirtió en una referencia cultural para investigadores y coleccionistas. Ahí podían encontrarse libros agotados, primeras ediciones y materiales relacionados con arqueología, historia colonial, arte mexicano y literatura. Actualmente, aunque la librería ya no está exactamente en la calle Madero, sigue funcionando en el centro histórico y mantiene esa imagen de librería tradicional especializada que parece pertenecer a otra época. Gracias por acompañarme hasta el final de este recorrido por algunos de los negocios más antiguos e históricos de la Ciudad de México. Déjame en los comentarios cuáles de estos lugares ya conocías